Imagina que estás conduciendo un tranvía a toda velocidad y de repente te das cuenta de que 5 trabajadores están en la vía justo delante de ti. Los frenos no funcionan, no hay forma de detenerte. En pocos segundos esas 5 personas morirán aplastadas por el tranvía que tú conduces. Pero entonces notas algo, hay una vía lateral a tu derecha. Si giras el volante, el tranvía cambiará de dirección hacia esa vía lateral. El problema es que hay una persona trabajando allí. Si giras, esa persona morirá, pero salvarás a las otras 5. Si no haces nada, las 5 personas morirán, pero la persona en la vía lateral vivirá. Tienes solo segundos para decidir. ¿Qué harías? Esta pregunta aparentemente simple ha atormentado a filósofos, estudiantes y personas comunes durante décadas. Y hoy vamos a explorar por qué la respuesta a este dilema revela verdades profundas sobre quiénes somos realmente como seres humanos y qué tipo de sociedad queremos construir. Cuando esta pregunta se plantea a un grupo de personas, algo fascinante ocurre. La gran mayoría, aproximadamente el 80%, dice que giraría el tranvía hacia la vía lateral, sacrificando a una persona para salvar a 5. La razón parece obvia y lógica. Es mejor que muera una persona a que mueran 5. Es simple aritmética moral. 5 vidas valen más que una vida. Esta forma de pensar tiene un nombre en filosofía. Se llama razonamiento consecuencialista. El razonamiento consecuencialista ubica la moralidad de una acción en sus consecuencias, en el resultado final, en el estado del mundo que produce. Desde esta perspectiva, una acción es moralmente correcta si produce el mejor resultado posible, si maximiza el bienestar general, si crea más felicidad que sufrimiento. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente interesantes y perturbadoras. Ahora imagina una variación diferente de esta situación. Esta vez no eres el conductor del tranvía, eres un espectador parado en un puente que cruza sobre las vías del tranvía. Desde tu posición elevada, puedes ver el tranvía acercándose a toda velocidad hacia 5 trabajadores que están en la vía. Los frenos no funcionan. El tranvía está a punto de estrellarse contra los 5 y matarlos. Te sientes completamente impotente hasta que notas algo. Parado justo a tu lado en el puente hay un hombre muy corpulento, inclinado sobre la barandilla mirando hacia abajo. Te das cuenta de que si empujaras a este hombre del puente, él caería sobre las vías justo en el camino del tranvía. Moriría al ser golpeado por el tranvía, pero su cuerpo detendría el vehículo y salvaría a las 5 personas que están más adelante. Misma matemática que antes, una vida versus 5 vidas. Entonces, empujarías al hombre corpulento del puente para salvar a las 5 personas. Cuando se plantea esta segunda versión del dilema, algo dramático sucede. La gran mayoría de las personas que dijeron que girarían el tranvía en el primer caso ahora dicen que no empujarían al hombre del puente. De repente, el mismo principio que parecía tan obvio momentos antes, que es mejor que muera uno para que 5 puedan vivir, ya no parece tan claro. La mayoría de las personas sienten instintivamente que empujar al hombre del puente está mal, incluso si salva más vidas. Pero aquí está el enigma filosófico que ha desconcertado a generaciones de estudiantes y académicos, que cambió entre estos dos casos. En ambas situaciones, estás tomando una decisión consciente que resulta en la muerte de una persona para salvar a 5. En ambos casos, la persona que muere no eligió sacrificar su vida. En ambos casos, esa persona habría vivido si tú no hubieras intervenido. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan diferentes acerca de estas dos situaciones? Algunas personas intentan explicar la diferencia argumentando que en el primer caso, simplemente estás redirigiendo una amenaza existente, mientras que en el segundo caso, estás usando a una persona como un medio para salvar a otros. El trabajador en la vía lateral ya estaba en una situación de peligro potencial porque estaba cerca de las vías del tranvía, mientras que el hombre en el puente no tenía absolutamente nada que ver con la situación hasta que decidiste involucrarlo empujándolo. Otros argumentan que hay una diferencia importante entre girar un volante y empujar físicamente a alguien a su muerte. Girar un volante parece menos personal, menos directamente violento, mientras que poner tus manos sobre alguien y empujarlo a su muerte parece fundamentalmente diferente, más como un asesinato directo. Pero cuando examinamos estos argumentos más de cerca, comienzan a desmoronarse. ¿Realmente importa moralmente si la persona ya estaba en las vías o en un puente? ¿No es cierto que el trabajador en la vía lateral tampoco eligió morir más que el hombre en el puente? ¿Y qué pasa si modificamos el segundo escenario ligeramente? Imagina que en lugar de empujar al hombre, hay una trampilla bajo sus pies que podrías abrir girando un volante, similar a girar el volante del tranvía. Eso haría que fuera moralmente aceptable. La mayoría de las personas todavía sienten que hay algo profundamente malo en esto, incluso cuando el mecanismo físico de matar se vuelve más similar al primer caso. Esto sugiere que nuestra incomodidad no se trata realmente del acto físico de empujar versus girar un volante, sino de algo más profundo sobre usar a una persona como un medio para lograr un fin.
Aquí es donde entramos en territorio verdaderamente filosófico profundo. Estos dilemas del tranvía no son solo ejercicios académicos abstractos, revelan una tensión fundamental en nuestro pensamiento moral entre dos formas muy diferentes de pensar sobre lo correcto e incorrecto. Por un lado, tenemos el razonamiento consecuencialista que mencioné antes, que se centra únicamente en los resultados, en maximizar el bienestar general, en crear el mejor estado de cosas posible. Por otro lado, tenemos lo que los filósofos llaman razonamiento moral categórico, que sostiene que hay ciertos principios morales absolutos, ciertas cosas que están simplemente mal sin importar las consecuencias, ciertos derechos y deberes que no pueden ser violados incluso si hacerlo produciría un resultado mejor en general. El filósofo inglés del siglo XVIII Jeremy Bentham fue el fundador de la forma más influyente de razonamiento consecuencialista llamada utilitarismo. La idea de Bentham era increíblemente simple y tiene un atractivo intuitivo poderoso. Bentham observó que todos los seres humanos están gobernados por dos amos soberanos, el placer y el dolor. A los seres humanos nos gusta el placer y nos disgusta el dolor. Por lo tanto, argumentó Bentham, la moralidad debería basarse en maximizar el placer y minimizar el dolor, o como a veces se expresa, maximizar la felicidad general. El utilitarismo de Bentham a menudo se resume con el eslogan, el mayor bien para el mayor número. Desde esta perspectiva utilitaria, la respuesta correcta en el dilema del tranvía es clara. Debes girar el tranvía en el primer caso y debes empujar al hombre en el segundo caso, porque en ambas situaciones salvas más vidas y por lo tanto maximizas el bienestar general. Pero antes de que aceptemos esta conclusión utilitaria, necesitamos examinar sus implicaciones más profundamente. Consideremos un caso real de la historia que plantea estas mismas preguntas de manera aún más vívida y perturbadora. En 1884, un yate británico llamado Mignonette naufragó en el Atlántico Sur a más de 2.000 kilómetros de tierra. Había 4 tripulantes, el capitán Dudley, el primer oficial Stephens, un marinero llamado Brooks y un grumete de 17 años llamado Richard Parker. Parker era huérfano, no tenía familia y este era su primer viaje largo en el mar. Había ido contra el consejo de sus amigos, lleno de la esperanza y ambición juvenil, pensando que el viaje lo convertiría en un hombre. Trágicamente, no iba a ser así. Los hechos del caso no estaban en disputa. Los 4 hombres escaparon en un bote salvavidas después del naufragio. La única comida que tenían eran 2 latas de nabos en conserva y no tenían agua dulce. Durante los primeros 3 días no comieron nada. El 4.º día abrieron una de las latas de nabos. Al día siguiente atraparon una tortuga que, junto con la otra lata de nabos, les permitió subsistir durante los siguientes días. Luego, durante 8 días completos no tuvieron absolutamente nada, ni comida ni agua. Imagínate en una situación así, flotando en un pequeño bote en medio del océano, el sol abrasador durante el día, el frío penetrante por la noche, tu estómago retorciéndose de hambre, tu garganta reseca, sin ningún barco a la vista, sin ninguna tierra a la vista, sin ninguna esperanza aparente de rescate. Para este momento, el grumete Parker estaba tendido en el fondo del bote salvavidas en una esquina porque había bebido agua de mar contra el consejo de los otros y se había enfermado gravemente. Parecía estar muriendo. En el 19º día, el capitán Dudley sugirió que todos deberían participar en una lotería, que deberían sortear para ver quién moriría para salvar al resto. Brooks se negó. Sabemos si esto fue porque no quería correr ese riesgo o porque creía en principios morales categóricos que hacían que tal lotería fuera inaceptable, pero en cualquier caso no se realizó ningún sorteo. Al día siguiente todavía no había ningún barco a la vista. Dudley le dijo a Brooks que apartara la mirada y le hizo señas a Stephens de que el chico Parker debería ser asesinado. Dudley ofreció una oración, le dijo al chico que su tiempo había llegado, y lo mató con una navaja, apuñalándolo en la vena yugular. Brooks emergió de su objeción de conciencia para compartir el horrible banquete. Durante 4 días, los 3 se alimentaron del cuerpo y la sangre del grumete, y luego fueron rescatados. Dudley describe su rescate en su diario con un eufemismo asombroso. En el 24º día, mientras estábamos desayunando, apareció un barco por fin. Los 3 supervivientes fueron recogidos por un barco alemán y llevados de regreso a Falmouth en Inglaterra, donde fueron arrestados y juzgados. Brooks se convirtió en testigo del Estado. Dudley y Stephens fueron a juicio. No disputaron los hechos. Afirmaron que habían actuado por necesidad. Ese fue su argumento de defensa. Argumentaron, en efecto, que era mejor que uno muriera para que 3 pudieran sobrevivir. El fiscal no fue persuadido por ese argumento. Dijo, el asesinato es asesinato y así el caso fue a juicio. Ahora imagina que eres el jurado en este caso. ¿Fue lo que hicieron Dudley y Stephens moralmente permisible o moralmente incorrecto? Algunas personas argumentarían que en una situación tan desesperada tienes que hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir.
Llevaban 19 días sin comida ni agua. Alguien tenía que hacer el sacrificio para que otros pudieran sobrevivir. Además, podrían argumentar, considera las consecuencias más amplias. Si estos hombres hubieran muerto, 3 familias en Inglaterra habrían perdido a sus padres y proveedores. Parker era huérfano, no tenía familia que dependiera de él. Desde una perspectiva utilitaria, matar a Parker maximizó el bienestar general. Salvó 3 vidas a costa de una. Y esas 3 vidas tenían más conexiones, más personas que dependían de ellas, más potencial para contribuir a la felicidad del mundo. Pero algo en este argumento nos hace sentir profundamente incómodos. No es así. Incluso si aceptamos toda la lógica utilitaria, incluso si estamos de acuerdo en que salvaron más vidas y causaron más felicidad general, todavía sentimos que hay algo profundamente incorrecto en lo que hicieron. ¿Pero qué exactamente está mal en ello? Aquí están las principales objeciones que surgen cuando las personas reflexionan sobre este caso. Primero está la objeción categórica. El asesinato es asesinato y siempre está mal, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias. Según esta visión, hay ciertos principios morales absolutos que nunca pueden ser violados. Tomar intencionalmente la vida de una persona inocente es uno de esos absolutos. No importa si salva a 3 personas o a 300 o a 3000, sigue estando mal porque viola un derecho fundamental que cada ser humano posee, el derecho a la vida. Pero esta objeción categórica plantea sus propias preguntas difíciles. ¿De dónde vienen estos derechos absolutos? ¿Por qué tenemos el derecho a no ser asesinados? ¿Solo porque las sociedades civilizadas han acordado respetar tales derechos? ¿O existe algo más profundo, alguna base más fundamental para estos derechos? El filósofo alemán del siglo XVIII Immanuel Kant argumentó que los seres humanos tienen una dignidad inherente que proviene de nuestra capacidad de razonar y hacer elecciones libres. Para Kant, usar a una persona simplemente como un medio para lograr algún otro fin, sin importar cuán bueno sea ese fin, es tratar a esa persona como un simple objeto en lugar de un ser humano con dignidad inherente. Cuando Dudley y Stephens mataron a Parker, no estaban respetando su humanidad, su capacidad de elegir, su derecho a la vida. Lo estaban usando como un medio para su propia supervivencia. La segunda objeción importante que surge en el caso de Dudley y Stephens tiene que ver con el procedimiento y el consentimiento. Recuerda que Dudley inicialmente sugirió una lotería, pero Brooks se negó y nunca se realizó ningún sorteo. Muchas personas sienten que si hubiera habido una lotería justa, si todos hubieran estado de acuerdo en el procedimiento y si Parker hubiera perdido la lotería, entonces tal vez, solo tal vez, habría sido moralmente permisible. ¿Por qué una lotería marca una diferencia moral? La idea parece ser que una lotería justa trata a todos como iguales. Nadie está siendo señalado injustamente. Todos tienen la misma probabilidad de morir. Todos aceptan el procedimiento de antemano. Hay algo democrático, algo respetuoso de la igual dignidad de cada persona en el uso de una lotería para tomar una decisión tan terrible. Pero incluso el argumento de la lotería plantea preguntas desconcertantes. ¿Por qué el acuerdo con un procedimiento justo hace que un resultado moralmente inaceptable sea aceptable? Si es categóricamente incorrecto matar intencionalmente a una persona inocente, ¿por qué realizar una lotería primero hace que esté bien? ¿Y qué pasa si Parker hubiera estado de acuerdo con la lotería, la hubiera perdido, pero luego hubiera cambiado de opinión en el último minuto? Algunas personas argumentarían que ya se comprometió, que es como un contrato verbal y no puede retractarse. Pero eso parece moralmente extraño, no es así. Decir que alguien puede consentir en ser asesinado y luego ese consentimiento lo ata de manera irrevocable, incluso si cambia de opinión cuando se enfrenta a la muerte real. Esto nos lleva a la tercera objeción importante, la cuestión del consentimiento mismo. Supongamos que en lugar de simplemente matar a Parker, Dudley le hubiera preguntado primero. Supongamos que hubiera dicho, Parker, estás muriendo de todos modos, no vas a durar mucho más, podríamos usar tu cuerpo para sobrevivir, ¿estarías dispuesto a ser un mártir para salvarnos? Y supongamos que Parker, en su estado semiconsciente, hubiera dicho que sí. Eso haría que sea moralmente permisible. Muchas personas sienten que el consentimiento marca una enorme diferencia moral. En la mayoría de los contextos, el consentimiento transforma actos que de otro modo serían incorrectos en actos permisibles. Sin consentimiento, tomar el dinero de alguien es robo. Con consentimiento es un regalo o una transacción. Sin consentimiento, el contacto físico puede ser asalto. Con consentimiento puede ser apropiado. Pero ¿puede una persona consentir en ser asesinada? Y ese consentimiento hace que el asesinato sea moralmente aceptable. Aquí es donde nos adentramos en un territorio moral verdaderamente complejo. Muchas sociedades tienen leyes contra el suicidio asistido, sugiriendo que hay límites a lo que una persona puede consentir, incluso sobre su propia vida. La idea subyacente parece ser que algunas cosas están mal incluso si todos están de acuerdo con ellas, que hay límites morales que no pueden ser superados por el mero consentimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué el consentimiento no es suficiente en algunos casos?
Es porque nos preocupa que el consentimiento pueda ser coaccionado, que en una situación desesperada como la del bote salvavidas, cualquier consentimiento que Parker pudiera dar estaría contaminado por el miedo, el hambre, la desesperación, o es porque creemos que algunas acciones están simplemente mal, incluso si la víctima está de acuerdo. Hay otra dimensión de este caso que hace que sea aún más moralmente complejo. ¿Qué pasa con el hecho de que Parker ya estaba muriendo? Dudley y Stephens podrían argumentar que no estaban realmente eligiendo entre la vida de Parker y sus propias vidas, sino que estaban eligiendo entre permitir que 4 hombres murieran versus permitir que un hombre que ya estaba muriendo muriera un poco antes mientras salvaban a 3. ¿Importa moralmente si la persona que matas ya está muriendo? Algunas personas argumentarían que sí, que hay una diferencia moral entre matar a alguien que está saludable y que tiene décadas de vida por delante versus acelerar la muerte de alguien que morirá en cuestión de horas o días de todos modos. Pero esta línea de razonamiento también es problemática. Primero, no podían estar absolutamente seguros de que Parker moriría. Las personas han sobrevivido en condiciones extraordinarias. Tal vez un barco habría llegado en 1 hora. Tal vez lluvia fresca habría caído del cielo. No podían saber con certeza. Segundo, incluso si Parker iba a morir pronto, esas últimas horas o días de vida le pertenecían. ¿Quiénes eran Dudley y Stephens para quitárselas? Cada momento de vida tiene valor, cada momento es precioso para la persona que lo vive. Tercero, este argumento podría justificar todo tipo de actos terribles. Podríamos matar a personas terminalmente enfermas para usar sus órganos para salvar a otras personas, pero la mayoría de nosotros siente instintivamente que eso estaría profundamente mal. De hecho, consideremos otro escenario médico que arroja luz sobre estos dilemas. Imagina que eres un médico en una sala de emergencias y 6 pacientes llegan después de un terrible accidente de tranvía. 5 de ellos han sufrido lesiones moderadas, 1 está gravemente herido. Podrías pasar todo el día cuidando a la única víctima gravemente herida, pero en ese tiempo los 5 morirían. O podrías atender a los 5, restaurarlos a la salud, pero durante ese tiempo la persona gravemente herida moriría. ¿Qué deberías hacer? La mayoría de las personas dicen que deberías salvar a los 5. La razón es la misma que en el caso del tranvía, mejor que 5 vivan incluso si uno debe morir. Y en el contexto médico, esto parece correcto. Los médicos rutinariamente toman decisiones de triaje basándose en cuántas vidas pueden salvar con recursos limitados. Pero ahora consideremos una variación diferente de este escenario médico. Esta vez eres un cirujano de trasplantes y tienes 5 pacientes, cada uno necesitando desesperadamente un trasplante de órgano para sobrevivir. Uno necesita un corazón, uno necesita un pulmón, uno necesita un riñón, uno necesita un hígado y el quinto necesita un páncreas. No tienes donantes de órganos y estás a punto de verlos morir. Entonces se te ocurre que en la habitación de al lado hay una persona sana que vino para un chequeo y está tomando una siesta. Podrías entrar muy silenciosamente, extraer los 5 órganos, esa persona moriría, pero podrías salvar a las 5. Deberías hacerlo, casi nadie dice que sí. Pero ¿por qué no? Es la misma aritmética, una vida versus 5 vidas. Si el utilitarismo es correcto, si lo que importa es maximizar el bienestar general, entonces deberías extraer los órganos. El hecho de que casi todos se rebelan ante esta conclusión sugiere que hay algo más en la moralidad que simplemente contar el número de vidas salvadas. Hay algo sobre la forma en que tratamos a las personas, sobre respetar su autonomía, sobre no usarlas meramente como medios para nuestros fines, incluso fines muy buenos como salvar vida. El caso del trasplante de órganos ayuda a aclarar por qué muchas personas se sienten incómodas con el razonamiento puramente utilitario. Si todo lo que importa es maximizar la felicidad general, entonces cualquier cosa está justificada siempre que produzca el mejor resultado. Podrías justificar matar a una persona inocente para salvar a 5. Podrías justificar enmarcar a una persona inocente por un crimen si hacerlo previniera disturbios que matarían a muchas personas. Podrías justificar torturar a una persona si obtener información de ella salvar a muchas vidas. Estas conclusiones chocan con nuestras intuiciones morales más profundas sobre los derechos, la dignidad y la justicia, pero tampoco podemos simplemente descartar las consideraciones consecuencialistas. Los números importan. No es así, salvar 5 vidas es mejor que salvar una vida en igualdad de condiciones. Si pudieras salvar a 5 personas de ahogarse en lugar de salvar a una persona, sin tener que matar activamente a nadie, por supuesto deberías salvar a las 5. El problema surge cuando salvar a más personas requiere matar activamente a alguien, usar a alguien, violar los derechos de alguien. Aquí es donde el razonamiento consecuencialista y el razonamiento categórico entran en conflicto y no hay una manera fácil de resolver este conflicto. Es una tensión genuina en nuestro pensamiento moral y diferentes tradiciones filosóficas han lidiado con ella de diferentes maneras. Volvamos al caso real de Dudley y Stephens. ¿Qué pasó realmente en el juicio?
El jurado, de hecho, los encontró culpables de asesinato. El juez en el caso rechazó el argumento de la necesidad. Dijo que la ley no reconoce la necesidad como defensa para el asesinato. Sin embargo, hubo una complicación interesante. La opinión pública en Inglaterra estaba fuertemente del lado de Dudley y Stephens. Muchas personas sentían simpatía por ellos. Después de todo, habían pasado por una terrible experiencia. Habían actuado en circunstancias desesperadas. Tenían familias en casa dependiendo de ellos. Los periódicos de la época describieron cómo sus esposas e hijos esperaban ansiosamente su regreso. En contraste, Parker era huérfano, no tenía familia, nadie lo extrañaría de la misma manera. Desde una perspectiva utilitaria que considera el bienestar de todos los afectados, no solo las personas directamente involucradas, el caso para lo que hicieron se vuelve más fuerte. La corona. Reconociendo esta simpatía pública y las circunstancias extraordinarias, finalmente conmutó la sentencia de muerte de Dudley y Stephens a solo 6 meses de prisión. Esto podría verse como un compromiso entre diferentes principios morales. La ley reafirmó el principio categórico de que el asesinato es asesinato y siempre está mal, al encontrar los culpables. El sistema legal dejó claro que no puedes simplemente matar a personas inocentes sin importar las circunstancias. Pero al conmutar la sentencia a solo 6 meses, el sistema reconoció las circunstancias extraordinarias, la genuina desesperación que enfrentaron y la simpatía que mucha gente sentía por su situación. En cierto sentido, esto fue una victoria tanto para los principios categóricos como para las consideraciones consecuencialistas. Entonces, ¿qué debemos aprender de todos estos dilemas, que revelan sobre la moralidad y cómo debemos vivir nuestras vidas? Primero, revelan que nuestro pensamiento moral es complejo y a menudo inconsistente. Aplicamos diferentes principios en diferentes situaciones, a veces sin darnos cuenta de las inconsistencias. La mayoría de las personas girará el tranvía en el primer caso, pero no empujará al hombre del puente en el segundo caso. Aunque ambas acciones tienen el mismo resultado, una persona muere para que 5 puedan vivir. Esto sugiere que nuestros juicios morales no están basados únicamente en principios abstractos, sino que son moldeados por muchos factores. El acto físico involucrado, que tan directamente causamos el daño, si la persona estaba ya en peligro o fue traída a él, como imaginamos la escena en nuestras mentes. Segundo, estos dilemas revelan una tensión fundamental en la ética entre dos perspectivas muy diferentes. La perspectiva consecuencialista, mejor representada por el utilitarismo de Bentham, nos dice que nos enfoquemos en los resultados, en maximizar el bienestar general, en hacer el mayor bien para el mayor número. Esta perspectiva tiene un atractivo poderoso. Parece pragmática, racional, enfocada en hacer del mundo un lugar mejor. Pero llevada a sus conclusiones lógicas, puede justificar actos que nos parecen profundamente incorrectos. Matar a personas inocentes, violar derechos, tratar a las personas como meros medios para fines sociales más amplios. La perspectiva categórica, mejor representada por la filosofía de Kant, nos dice que respetemos ciertos absolutos morales, que tratemos a las personas como fines en sí mismas y nunca meramente como medios, que reconozcamos derechos inviolables. Esta perspectiva protege la dignidad individual y previene el tipo de cálculos que podrían justificar atrocidades en nombre del bien mayor. Pero llevada a sus propias conclusiones lógicas, puede parecer rígida, poco práctica, incapaz de reconocer que a veces realmente tenemos que elegir el menor de dos males. Tercero, estos dilemas revelan la importancia del consentimiento y el procedimiento en nuestro pensamiento moral. Muchas personas sienten que una lotería justa haría que sea moralmente permisible sacrificar a una persona para salvar a otras, aunque matar a esa misma persona sin lotería estaría mal. Del mismo modo, muchas personas sienten que si Parker hubiera consentido en ser asesinado, eso habría marcado una diferencia moral significativa. Esto sugiere que respetamos la autonomía de las personas, su capacidad de hacer elecciones sobre sus propias vidas, incluso en circunstancias terribles. También sugiere que valoramos la equidad y la igualdad de trato. Una lotería trata a todos como iguales, da a todos la misma oportunidad, no señala arbitrariamente a una persona. Estos valores de autonomía y equidad son centrales para cómo pensamos sobre la justicia en las sociedades democráticas. Cuarto, estos dilemas nos muestran que la filosofía moral no es solo un ejercicio académico abstracto. Estas preguntas importan de maneras muy prácticas. Los médicos en las salas de emergencia hacen decisiones de triaje todo el tiempo, decidiendo a qué pacientes tratar primero basándose en recursos limitados y qué tratamientos probablemente salvarán más vidas. Los planificadores de políticas públicas deben decidir cómo asignar recursos limitados entre diferentes programas, sabiendo que sus decisiones significarán que algunas personas reciben ayuda que necesitan mientras que otras no. Los líderes militares deben tomar decisiones en tiempos de guerra que inevitablemente resultarán en algunas muertes mientras intentan minimizar las bajas en general.
Ninguna de estas son decisiones fáciles. Todas involucran la misma tensión fundamental entre salvar el mayor número de vidas y respetar los derechos y la dignidad de cada individuo. Quinto, estos dilemas nos desafían a examinar nuestras propias intuiciones morales y preguntarnos si son consistentes, si están basadas en principios que podemos articular y defender, o si son simplemente reacciones emocionales sin fundamento racional. Este tipo de autoexamen es incómodo. La filosofía, como dijo Sócrates, es una actividad perturbadora. Toma lo que parece familiar y establecido y lo hace extraño. Nos confronta con contradicciones en nuestro propio pensamiento. Nos obliga a cuestionar creencias que hemos sostenido sin examinar. Pero este proceso de cuestionamiento y autoexamen es también profundamente valioso. Es la única manera de desarrollar convicciones morales genuinas en lugar de simplemente seguir ciegamente la convención o reaccionar instintivamente sin reflexión. El filósofo alemán Immanuel Kant escribió que el escepticismo es un lugar de descanso para la razón humana donde puede reflexionar sobre sus vagabundeos dogmáticos, pero no es un lugar de residencia para un asentamiento permanente. Simplemente aquiescer al escepticismo. Simplemente decir que estas preguntas no tienen respuestas y que todo es solo una cuestión de opinión personal nunca puede satisfacer la inquietud de la razón. Vivimos respuestas a estas preguntas todos los días en cómo tratamos a otras personas, en las leyes que apoyamos, en los juicios que hacemos sobre lo correcto e incorrecto. No podemos escapar de estas preguntas simplemente declarando que son demasiado difíciles o que no tienen respuesta. Debemos luchar con ellas, debemos pensar profundamente sobre ellas, debemos estar dispuestos a revisar nuestras opiniones cuando encontremos argumentos convincentes o nuevas perspectivas. La pregunta con la que comenzamos, si girarías el tranvía para matar a 1 y salvar a 5, parece simple en la superficie. Pero como hemos visto, conduce a algunas de las preguntas más profundas y difíciles de la filosofía moral. ¿Qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? ¿Son solo las consecuencias lo que importa, o también importa el carácter intrínseco del acto? ¿Tienen las personas derechos que no pueden ser violados incluso para producir mejores resultados generales? ¿De dónde vienen esos derechos? ¿Qué papel juega el consentimiento en hacer que las acciones sean moralmente permisibles? ¿Importan los procedimientos justos? ¿Podemos justificar sacrificar a uno para salvar a muchos? ¿Bajo qué circunstancias, si es que hay alguna? Estas no son solo preguntas abstractas para filósofos en Torres de Marfil, son preguntas que enfrentamos en diversas formas en nuestras propias vidas, cuando votamos sobre políticas que ayudarán a algunas personas mientras potencialmente perjudican a otras, cuando decidimos cuánto de nuestros propios recursos dar a la caridad versus gastar en nosotros mismos, cuando juzgamos las acciones de otros o reflexionamos sobre nuestras propias elecciones, estamos lidiando implícitamente con estas mismas tensiones entre diferentes valores y principios morales. La forma en que resolvemos estas tensiones, los principios que priorizamos, los valores que defendemos, estos constituyen nuestra identidad moral. Dan forma al tipo de personas que somos y al tipo de sociedad que creamos juntos. En última instancia, lo que estos dilemas del tranvía y el caso de Dudley y Stephens nos enseñan es que la moralidad es difícil. No hay respuestas fáciles. Cualquier principio moral simple, cuando se lleva a sus conclusiones lógicas, parece conducir a conclusiones que nos incomodan. El consecuencialismo puro puede justificar sacrificar inocente. Las reglas categóricas puras pueden parecer insensiblemente rígidas ante el sufrimiento humano. El consentimiento solo no puede resolver todos los dilemas morales. Los procedimientos justos no siempre conducen a resultados justos, pero el hecho de que estas preguntas sean difíciles no significa que debamos rendirnos en la reflexión moral. Significa que debemos pensar más cuidadosamente, cuestionar nuestras suposiciones más profundamente. Estar abiertos a diferentes perspectivas, estar dispuestos a vivir con la incertidumbre mientras continuamos luchando con estas preguntas fundamentales sobre cómo debemos vivir. Y tal vez, solo tal vez, a través de este proceso de lucha y cuestionamiento, podamos desarrollar una comprensión más matizada y reflexiva de la moralidad, una que reconozca tanto la importancia de las consecuencias como la importancia de los principios, tanto el valor de maximizar el bienestar como el valor de respetar los derechos individuales, tanto la necesidad práctica de hacer elecciones difíciles como la importancia moral de hacer esas elecciones reflexivamente, con plena conciencia de lo que está en juego y con humildad sobre los límites de nuestro conocimiento moral.